Más que un juego. El 22 de junio de 1986, Inglaterra y Argentina disputaban en México el partido de cuartos de final de la Copa Mundial. 4 años antes, ambos países habían combatido por la soberanía de las Malvinas. Apenas iniciado el segundo tiempo, toda la tensión contenida durante el partido y en días anteriores estalló. Una maliciosa artimaña de Diego Armando Maradona revelaba las malas artes del fútbol argentino. La mano de Dios aplacaba la sed de venganza desatada tras la humillante derrota militar. Poco periodística, como yo también, estimulado por los sentimientos que la guerra podía haber disparado, dije, ¿qué quiere que le diga? Contra los ingleses. Expresa el sueño colectivo. Obra también de Maradona fue este gol sublime minutos después, reflejo de la otra cara del fútbol argentino, su pasión y maestría. Este legendario gol era el espejo optimista de todo un país conjurando el trauma de la dictadura militar. Ambos goles de dispar factura en el Estadio Azteca eran la perfecta definición del fútbol argentino. Así como Argentina caminaba firme hacia una década de gloria futbolística. Se propagó una dictadura, el terror, la guerra y el regreso a la democracia como telón de fondo. Argentina logró pasar de la tiniebla a la luz, validando su condición de nación digna de figurar entre las grandes. Estadio Monumental. Comenzaba aquí la década de hegemonía en el fútbol de Argentina como sede del Mundial de 1978. Pero tras el triunfante espectáculo de la ceremonia, tensa expectación, hasta el punto de no Argentina no había para el nunca ganado un mundial. Y no hasta 1978 Argentina había sufrido un tropiezo tras otro en los mundiales. El país estaba, por tanto, ávido de conquistar esos laureles que durante tantos años se le habían negado. La elección de Argentina como sede levantó una anfitriona estaba sometida a un tiránico régimen militar. Habían llegado al poder mediante un golpe elegido democráticamente, pero sí muy consciente de que si Argentina ganaba el Mundial, el pueblo podía identificar aquel éxito futbolístico con un éxito político. Quien pedía que fuera aquel el Mundial de la Paz era el general Videla, jefe de la Junta Militar. El Mundial era para la Junta una oportunidad para sumar adhesiones a su proyecto de salvación nacional tras un periodo de inestabilidad y violencia. Pero bajo un clima de represión y abismo entre los deseos del general Videla y los que duró ese mundial, la gente se olvidara un poco de todo lo que estábamos viviendo. Fue grande, pero te vuelvo a repetir, este equipo tenía la suficiente personalidad para afrontar. Comandando a su equipo en los primeros encuentros contra Hungría y contra Francia estaba el seleccionador argentino César Luis Menotti. Menotti y la Junta eran un intrigante matrimonio de seleccionador. Antes del golpe del 76, las ideas izquierdistas de Menotti eran del dominio público. Pero Menotti sacó provecho a la sed de triunfo de la Junta, exigiendo y obteniendo acceso a los jugadores meses antes del campeonato. Yo creo que la dictadura actuó muy inteligentemente en el caso de César Luis Menotti, porque los militares querían que el Mundial, y desde el mismo momento en el que decidieron su permanencia en el puesto de seleccionador nacional, confiando en su capacidad como experto en fútbol, le facilitaron enormemente su labor. No interfirieron en ella. Así, dentro de la dictadura, disfrutó de una enorme libertad. Este era un deporte del pueblo.
Menotti siempre ha creído en el fútbol de entretenimiento. Su intención ha sido siempre ofrecer el mejor espectáculo posible para explorar las posibilidades individuales de crear belleza con el balón con un propósito último, que no es otro que el de ganar el partido. El equipo de Menotti puso en práctica en el Monumental su filosofía futbolística. El centrocampista titular de Argentina en aquel mundial era Osvaldo Altiles, un menotista. Altiles. Habilidad, etc. El fútbol llegó a Argentina de tierras muy alejadas del Río de la Plata, del otro lado del Atlántico. Vino por mar. Vino por el fútbol no estaba acá. Tantas cosas en la Argentina contemporánea bajaron de los barcos, como nuestros abuelos bajaron de los barcos. No estaban aquí. Entre tantas cosas que vinieron, vino el fútbol. Nosotros hemos sido un país que se desarrolló para bien o para mal, ¿no? El fútbol también nació junto al río. Ese fue el lugar donde se desarrolló. 19. Fue primero deporte de la alta burguesía. Lo crearon humildes inmigrantes italianos y españoles, penetrando en Buenos Aires a través del puerto de La Boca, el nuevo invento inglés. Tomaron una distancia. Las otras inmigraciones que tuvieron italianos veían el fútbol de otra manera y entonces se adaptaron más fácilmente, se mezclaron más fácilmente con los argentinos en el fútbol. El fútbol argentino nació a los fondos y al igual que su música estaba cargado de duende, dinamismo y pasión. El fútbol en Argentina siguió un rápido patrón evolucional de juego. Se consolidó así un estilo futbolístico basado principalmente en la habilidad técnica, particularmente en el regate, fundamental del fútbol típicamente argentino. En este país donde han confluido dos gentes y culturas, la selección nacional se convirtió en un factor clave de identidad y de orgullo. Así pues, cuando Argentina disputó el Mundial de 1900, no solo era fútbol, era mucho más. Las victorias en primera ronda contra Francia y contra Hungría. Esa fe era palpable en la actitud del público, en sus cánticos, en el incesante ondear de banderas. Cada partido era toda una contrascendencia, y eso se palpaba en el campo, como quizá nunca hasta entonces. Incluso aquellos a quienes la Junta demonizaba como enemigos del Estado estaban con su equipo. Los prisioneros podían oír. No lejos del estadio, del público que abarrotaba el estadio. En Argentina hubo más de 300 centros de detención y de tortura, y la ESMA se dice que fue el príncipe por allí. Luego me enteré que los presos de la ESMA escuchaban los goles desde el estadio, que se gritaban, y me contaron ellos mismos que aún con grilletes y con de sus compañeros torturados. A causa de el equipo de Menotti debía disputar la siguiente fase fuera de Buenos Aires. En una ciudad y un estadio más pequeños. Volver a Rosario fue un... Y volver a ese campo que uno hizo muchos goles. Mario Kempes era aquel jugador inconfundible por su larga melena, por un innegable sex appeal. Y cada vez que el balón llegaba...